Otra encuesta. Una España que resiste, otra que pierde. Un informe dibuja el mapa de la fragilidad ante la crisis. 7 años de recesión dibujan una España resistente y una perdedora. Expertos del CSIC elaboran un atlas de la crisis a través de 23 indicadores. El informe concluye que el este es perdedor y el oeste resistente. El este de España y el oeste de España, sí. Efectivamente, don Antonio. La sorpresa es que el impacto ha sido bajo en Zamora, Lugo, Ourense y Badajoz. 8 de las 10 localidades menos afectadas son vascas. El salvavidas, la FP, La formación profesional, el tejido industrial y la cohesión social. He pedido que reflejara esta encuesta porque es la primera que yo haya conocido, que está hecha con muy buenas intenciones y con un método analítico distinto del habitual en la sociometría. Y es que se han tenido en cuenta muchísimos indicadores, en concreto 23, y que quien lo hace, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto no es una sociedad encuestadora, el organismo más científico que hay en España para poder configurar lo que ellos llaman un atlas de la crisis. La idea es muy original y muy interesante. Es decir, para saber lo que ha descubierto este atlas de la crisis es que la crisis no ha afectado del mismo modo a todas las regiones españolas. La encuesta y el estudio de esos 23 indicadores se ha realizado sobre las poblaciones superiores a 20.000 habitantes urbanos, núcleos urbanos de más de 20.000. Y de verdad han revelado cosas, algunas se sabían, pero algunas otras sorprendentes. Y para poder comprender el informe que estoy haciendo yo, brevísimo, de esta encuesta, repito, interesante y mejor para el punto de vista de los análisis políticos, mucho más competente que las encuestas de las empresas sociológicas de sociometría, lo interesante es que resulta una diferencia notable de unas regiones de España con relación a otras si trazamos una línea divisoria que uniera el punto del norte más a la izquierda de los Pirineos, el punto de unión con Francia, de Irún, lo unimos con la frontera sur de Huelva con Portugal, con Ayamonte. En esa línea oblicua resulta que todo lo que cae hacia el oeste, hacia el sur, hacia el Mediterráneo, es la España que llama la encuesta perdedora. Y lo que está por encima, la que está al poniente, al oeste, es la perdedora. Y la que está al este, al norte, la resistente. Y esto es notable, solamente teniendo en cuenta algunos de los resultados de la encuesta que integra a 23 indicadores, resultan cifras que nos pueden parecer escandalosas. Vamos a dar un repaso muy rápido. Por ejemplo, en Castellón hay 6 veces más paro que en La Coruña. En Priego, en Córdoba, hay 10 veces más paro, por ejemplo, que en Murcia. Este es un criterio. Aplicando este atlas de la crisis, cómo ha afectado la crisis a España, se ve cómo la España perdedora en la terminología de la encuesta y la España resistente están muy separadas. Los gobiernos han sido, salvo el del País Vasco, porque la región más favorecida de todas, la que resulta mejor parada en este estudio, es el País Vasco. Y entre las peores, Cataluña. Claro, el estudio, que ha sido dirigido por un demógrafo, Ricardo Méndez, que es director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, que es dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es lo que ha puesto es en cada sitio de la crisis el puesto que ocupa en la afección de la crisis según los mismos indicadores en una y otra región. Y los indicadores no todos son nacionales, hay 15 que son provinciales y 8 locales, recogidos entre los años 2006 y 2013. Así se ha podido determinar, en poblaciones superiores a los 20.000 habitantes que antes hablé, una especie de geografía de la crisis. Me refiero de la crisis económica, claro. España perdedora, pues ya digo que si dibuja esa línea imaginaria entre Irún y Huelva, el este, ¿cuál es el este? La parte que sale de Levante y del sur, de la península, es perdedora. Cataluña es perdedora. Y el oeste, incluidas las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, son resistentes. Se han portado mejor la crisis
Muchas de las conclusiones son evidentes, son de sentido común. Es decir, las regiones que estaban más industrializadas han resistido la crisis mejor. El País Vasco, entre otros. Bueno, hasta el punto que las urbanizaciones que han dejado y los polígonos industriales abandonados marcan las regiones industriales que se han deprimido. Y en cambio, las que han mantenido vivas los grandes sectores de actividad, como por ejemplo Mondragón, como el País Vasco, eso ocupan las primeras posiciones. La crisis prácticamente no les ha afectado. En poblaciones respecto a los años anteriores, el número de ejecuciones hipotecarias, por ejemplo, creció 1000% en poblaciones como el 50% en poblaciones como Mieres, Langreo, León, Huecho, Eibar, Ceuta, mientras que Cuenca y Soria fueron las peores en cuanto a emancipación juvenil, que salen de su casa, los que no son ni. Todo lo contrario que Melilla. Hubo provincias que sumaron un buen número de manifestaciones de protesta, donde hubo más agitación social, Gerona, Álava, Teruel, León, Albacete, pero fue durante los primeros años de la crisis, porque luego aparece Castellón y se lleva la palma, a partir del año 2009. Allí es donde más protestas hay. Y ha sido moderada el impacto de la crisis en el paro y en el bajo consumo, ha sido moderado en Lugo, en Galicia, en Lugo, Orense, Badajoz, Zamora, que en algunas regiones que tradicionalmente se consideraban despobladas y deprimidas. Y sin embargo, la repercusión de la crisis ha sido menor, porque se han visto poco implicadas en el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Y el pinchazo no lo han vivido, por eso han sufrido menos. Crecieron menos, se enriquecieron menos y han sufrido menos. Y han bajado menos, han resistido la situación que tenían. Más datos, algunos pueden resultar ya muy llamativos. Porque en esta clasificación del atlas de la crisis, las ciudades o núcleos de población mayores de 20.000 habitantes, los más resistentes, los que menos han sufrido, los que no son perdedores, están a la cabeza de ese grupo privilegiado, las ciudades vascas. Esas ciudades apostaron por una economía diversificada en el País Vasco, como se ha sabido. Mantuvieron una industria renovada y bastante capacidad exportadora. Ese es el secreto en el País Vasco, la capacidad exportadora, puesto que es la base para localizar servicios empresariales avanzados, donde hay valor añadido, hay I+D, hay desarrollo con investigación. Eso es la exportación, sobre todo en la que excita a ese valor añadido, a aumentar productos con valor añadido. Lo que es absurdo es que estos mismos que han hecho un estudio tan interesante sean luego tan pedantes de proponer, con base a los resultados extraordinarios que han obtenido, de proponer nada menos que una nueva cultura del territorio. Ya empezamos con la tontería. ¿Qué significa cultura del territorio? Como si hubiera alguna cultura del territorio separado de la población. Pues eso es que no significa nada. Un urbanismo integrado. ¿Pero cómo? ¿Un urbanismo integrado en dónde? Ya, claro. Como eso es insuficiente, han tenido que añadir la palabra, que nadie sabe lo que significa, y la emplean siempre. ¿Cuál es? Una nueva gobernanza territorial. Si ya el término gobernanza es mal empleado, porque gobernanza significa nada más que el gobierno de una gran mansión o un hotel por la mujer, generalmente, una mujer encargada de la administración de las ropas y de los muebles y de los desperfectos, que lleva la gobernanza de un colectivo de hoteles o de depósitos. En el ejército también hay gobernanza, en las despensas, porque hay gobernanza de alimentos, de muebles, de ropa. Bueno, pues ya como no saben qué llamar a esa cultura del territorio, lo dicen una nueva gobernanza territorial. ¿Pero qué significa nueva gobernanza? ¿Que cada territorio tenga una mujer? Ya el colmo, una mujer gobernanta. La gobernanza territorial, no gobernanza. Pero si seguimos, los resultados de la encuesta ofrecen aspectos muy, muy llamativos. Porque 8 de las 10 localidades menos afectadas son vascas. Y ya antes lo he dicho por qué. Porque la formación profesional, el antiguo, que se llama tejido industrial, bueno, la antigua estructura industrial, lo de la cohesión social ya no estoy de acuerdo, porque no hay mayor cohesión social en los territorios que están dominados por partidos nacionalistas. Eso de la cohesión social ya es otra cuestión, que no voy a hablar hoy, pero se esperaba, se sabía,
que el peso del sector industrial en Euskadi es muy superior a la media española, porque en Euskadi es un 24% y en la media española es el 17,5%. Pero esa ventaja del País Vasco se aumenta si se compara la inversión pública en I+D, que acabo de hablar del tema, donde las cifras vascas son homologables a las de Europa. ¿Cómo a las de Europa? No solamente eso, es que el índice de desarrollo humano, que es la esperanza de vida, junto con la escolarización y el nivel de vida, alcanza ese índice en el País Vasco, siguiendo el mismo método comparativo que el aprobado por la ONU. Ese índice en el País Vasco es del 0,964. ¿Qué significa este número? Pues que la comparación con el resto del mundo, con el mismo método, estaría el País Vasco en tercer lugar después de Islandia y Noruega. Si solo queremos tomar un solo índice, la renta per cápita, entonces en el País Vasco en 2014, el año pasado, alcanzó nada menos que la renta per cápita 33.500 euros. 33.500 euros. No, por supuesto que es la primera de España. Comparado con Extremadura, que es la peor, pues en la de Extremadura es la mitad, menos, 16.700. Esto sí que es interesante de saber. Y en plena crisis, ya en 2011, las empresas vascas lograron la mayor exportación con 21.000 millones de exportación. Y esta cifra ha llegado ya en 2014 hasta los 22.100 millones, que es el 9,3% de la exportación de toda España. Entonces el peso de Euskadi en la economía española ha subido hasta el 6,2% por efecto de la crisis. Allí ha aumentado, están mejor que estaban antes de la crisis en relación al resto de España. Y eso a pesar de que la mayoría de las empresas industriales vascas son pymes. No quiero hablar de Mondragón, porque Mondragón sí tenemos un dato importante. Perdió las cooperativas, que es uno de los sistemas originales de producción en el País Vasco, perdió 2.000 empleados. Pues bien, solo quedan por emplear 300. Está estudiándose en Europa qué está pasando en el País Vasco, que en plena crisis mejora relativamente su posición en comparación con la que tenía antes. El estudio es tan interesante que en la parte sur, que es decir, la parte perjudicada, hay una gran excepción, que es Villanueva de la Serena, una población extremeña entre las 10 que mejor han resistido la crisis. Bueno, el Comité de las Regiones de la Unión Europea ha elegido a Euskadi como modelo y se está recuperando no solo por el sistema cooperativista original del País Vasco, sino porque ha recuperado incluso empleo. El sector público acoge a 125.000 trabajadores, con lo cual, con ese número ya tienen una inercia para absorber el desempleo. Una parte pequeña, pero ya hay inercia. El cierre de Fagor Electrodomésticos, al que antes me refería, que se fraguó a finales de ese año 13, se materializó ya en el 14. Pero de los 2.000 empleados, ha recuperado todos menos 300. La economía de Euskadi se ha convertido en un ejemplo digno de estudio en toda Europa. La Comisión Europea encargó al Comité de las Regiones la elaboración de un dictamen para orientar las políticas futuras de la Unión. Me interrumpo a hablar si tomo un texto de cualquiera y me habla de política en plural. Si es que está prohibido en el idioma español. Si es que no existen las políticas en plural, a no ser que sean plurales los sujetos, los actores políticos. Varios partidos políticos tienen varias políticas, pero un solo gobierno, un gobierno no tiene nada más que una política, un partido no tiene más que una política, si no es un caos que no entiende nada. Hablar en plural por acopiar el lenguaje anglosajón ha destrozado la comprensión de toda posibilidad de entendimiento de lo que es la política. Si la política es singular, porque es la síntesis. ¿Cómo va a haber síntesis plurales? Hombre, sí. ¿Cómo se va a hablar, como se habla ahora, de un mismo gobierno que tiene políticas fiscales, políticas internacionales, políticas educativas, políticas hospitalarias, en plural? Mentira, no existe, porque es imposible que exista. La política es un concepto sintético, singular. Lo que son plurales son las medidas que realizan, que ejecutan una sola política. Las medidas son plurales.
Las resoluciones son plurales, los criterios son plurales, pero el resultado es sintético, único, unitario. La política no puede ser más que una. Bien, pero no obstante estos errores de lenguaje, el estudio que estoy comentando merece la pena que sea conocido de todo el mundo. Y en Euskadi, la renta de garantía de ingresos, eso es otra de las grandes novedades, la renta de garantía de ingresos, un derecho subjetivo para todos los ciudadanos con más de 3 años empadronados en Euskadi y no tenga ingresos ni propiedades, salvo la vivienda habitual, pues tiene asegurada, cuando se acabe el desempleo, una renta que varía entre 640 y 1.200 euros al mes, con independencia de la ayuda de vivienda. En este momento son 76.000 los perceptores de esta ayuda social. Esto sí que es real y no las tonterías que predican los griegos de Sirpas ni los españoles que votan a Podemos.